Buenas tardes, alumnos, alumnas. Bienvenidos a la segunda clase de Seminario de Matemática. Hoy vamos ya a ir directamente a la unidad número 1. Vamos a desarrollarla hasta donde podamos. No obstante, no nos vamos a apresurar mucho, vamos a ir muy lento porque tenemos tiempo. Antes quería comentarles un poco más acerca del mensaje que les puse en el aula virtual respecto de la resolución que tomamos vinculado al problemita que habían planteado de horarios para el día jueves. Lo que escribí ahí creo que ha sido lo suficientemente claro. Si alguien tiene algún inconveniente, por favor, hablemos ahora. Adelante. Si no pueden habilitar micrófono, me hacen mensajito, me escriben un mensajito, lo leemos y contestamos. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Nahuel, decime. Le quería preguntar si ya pudo ver mi número en el foro. Yo comenté mi número y no me agregaron al grupo todavía. No entiendo tu pregunta, Nahuel. A ver cómo es. Yo puse mi número en el foro, como dijo la profe en la clase pasada, Ah, y hasta ahora no me agregan al grupo tu número de del WhatsApp. móvil. ¿Y no te ha Sí. llegado el mensajito de que estás incorporado al grupo? No, todavía no. Bueno, Vanessa, tomemos nota de Nahuel. Ahora reviso, capaz que me faltó él. Bueno, Puede ser perfecto. que se me haya pasado. Listo, Nahuel, en un Bueno, momentito te lo resuelven. ¿Alguien más? listo, profe, muchas gracias. Sí, adelante, Zoe. Belén. No, Agustina, buenas tardes, profe. Yo tampoco estoy en el grupo agregado. Perfecto. Agustina, también la anotamos, Vanessa, para integrarla al grupo. Sí, chicos, los que no estén en el grupo, les pido que me pongan ahora el número de celular aquí en el chat y yo los voy a agregar ahora mismo. Tal cual, es más rápido eso porque si no nos ponemos a buscar toda la sábana de números que han enviado. Es más rápido que ustedes pongan. Las personas, los estudiantes que no están en el grupo, pongan ahora en el chat su numerito, así enseguida la profe los incorpora. ¿Alguien más? Ok, gracias Nahuel. Gracias Elisa. Un temita más para recordar, como para que nos conozcamos, aunque sea virtualmente, traten de colocar una foto, por ejemplo, esta que yo tengo acá, una foto veraniega, una cosa así, como para que podamos conocernos. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar nuestra clase. Para ello, vamos a compartir la pantalla. Ok. ¿Están viendo la guía? Sí, profe. Sí, se ve, profe. Bien, perfecto. Bueno, ayer ya habíamos hecho una introducción, el lunes, una introducción al tema de intervalos. Habíamos hablado sobre algunas, digamos, situaciones reales en las que podemos usar intervalos. Y vamos a avanzar un poco respecto de lo que hablamos, que es lo que es el concepto versus lo que es la definición. El concepto ya lo presentamos como con ejemplos. Ahora vamos a ver respecto de la definición de intervalo. Un intervalo, para verlo, digamos, más gráficamente, podemos ver si lo muestro acá. ¿Están viendo el documento en Word? Sí, profe. Sí, profe. Lo podemos representar sobre la recta de números reales. La recta va de menos infinito a infinito.
cuando uno habla de intervalos, se hace referencia a un conjunto de números que están entre un valor A y un valor B. Todos los numeritos que están acá, tratándose de números reales, todos los números forman parte de este intervalo. Dentro de esto, nosotros podemos ver distintas situaciones que se pueden dar. Un intervalo que incluya los extremos, un intervalo que no los incluya, como en este caso un intervalo abierto, en la primera presentación que ven acá, en donde gráficamente podemos ver acá la representación. Desde el punto de vista de la notación matemática, podemos usar los paréntesis. Acá está presentado como un paréntesis abierto en A, abierto en B, por eso es paréntesis, o bien, también en el caso de sean paréntesis, fíjense, se usan corchetes pero invertidos. Corchete invertido en A, corchete invertido en B, implica exactamente lo mismo que este intervalo abierto en A, B. A diferencia de esto, por ejemplo, con un intervalo cerrado, es el corchete usual cerrado en A y B. ¿Esto qué significa? Nada más ni nada menos que en un caso, en el caso de intervalo abierto, el intervalo, el conjunto de números que forman el intervalo, de números de elementos que forman el intervalo, no incluye, en el caso de intervalo abierto, no incluye los extremos. En el caso que sea un intervalo cerrado, sí los incluye. ¿Sí? Es cuando, por ejemplo, uno dice, vamos a estudiar para el parcial desde el día 2 hasta el día 5, incluido ambos días. En ese caso estamos haciendo referencia a un intervalo entre el día 2 y el día 5, incluyéndolos. Entonces habría que usar, si nosotros queremos modelizar con una ecuación o una simbología matemática ese intervalo, estaríamos usando este intervalo cerrado, A, B. ¿Por qué? Porque decimos que incluido el 2 y el día 5, los extremos del intervalo están incluidos en ese intervalo. De la misma forma, hay otros casos en que combinan uno abierto, un extremo abierto y otro cerrado, o viceversa, y ahí estamos en presencia de intervalos semiabiertos, ¿sí? Semiabiertos. Otra forma de notar también desde el punto de vista de la simbología matemática tiene que ver con el término, la notación conjuntista, perdón, notación conjuntista. Para el caso, por ejemplo, de un intervalo abierto, se puede denotar con esto. Ya saben, es la llave, que implica un conjunto de valores X que pertenecen a R, el número de los reales. Por ejemplo, acá si mostramos esta, es el conjunto de los X que pertenecen a los números reales. Fíjense, menos infinito es menos infinito. Este intervalo son los conjuntos de X que van a pertenecer a R, o sea, el conjunto grande de números reales, pero que además, fíjense, que además tienen que cumplir que estén entre A y B, o sea, mayores que A y menores que B. ¿Cuándo se nota que es abierto? Cuando esta desigualdad es mayor estricto o menor estricto. Distinto es cuando hablamos de intervalos cerrados, la notación conjuntista en este caso va a ser X mayores o iguales que A. O sea, cuando dice iguales está incluyendo a A. Lo mismo para el caso B, en el otro lado del intervalo. Después están todas las combinaciones posibles, así que después ustedes con detalle los ven. Algunas situaciones particulares, si A es mayor que B, es decir, en el caso de que A, este valor en A sea mayor que B, los intervalos no poseen elementos y denotan el conjunto vacío. Vamos a verlo acá con esta gráfica, suponiendo que este valor A esté por arriba de B, a la derecha de B, no hay nada que digamos como intervalo, como un elemento que estén agrupando
para formar intervalos. Entonces, en ese caso, estamos en presencia de conjunto vacío. De la misma forma, este conjunto, fíjense, AA abierto en ambos extremos, también es el conjunto vacío, porque no lo contiene A ni tampoco lo contiene en el otro extremo, al mismo valor A. ¿Sí? Este tampoco, si bien dice acá cerrado en A, pero acá del otro lado me dice que el mismo valor A, el mismo valor que sería un punto, no lo contiene. Estamos hablando del conjunto vacío. Igual en el otro extremo, ¿sí? En cambio, fíjense acá, en el que sigue, el conjunto AA está incluyendo al punto A. Entonces estamos hablando de un intervalo que tiene un solo elemento. ¿Cuál es ese elemento? El A, justamente, porque lo contiene, tanto en el extremo inferior como en el extremo superior. A eso se lo llama, o en alguna bibliografía lo van a encontrar como intervalo degenerado. ¿Sí? Muy bien. También van a ver que esta cuestión, ya deben haberlo visto seguro en el análisis matemático 1, que la notación de esta de entre corchetes, perdón, entre paréntesis, se denota para indicar otro tipo de situaciones, por ejemplo, un par ordenado en la teoría de conjuntos, o bien las coordenadas de un punto en el plano, ¿sí? Por ejemplo, el punto 2, 3, tendré 2 en X, 3 en Y, ese es el puntito que denota un plano. O sea, no necesariamente dentro de lo que es la bibliografía matemática, esto tienen que tenerlo en claro, si ustedes encuentran una expresión como esta tipo, paréntesis, A, B, paréntesis, no necesariamente significa únicamente un intervalo, también pueden indicar estas otras cosas que estamos señalando ahora, ¿sí? Muy bien. Vamos, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Vamos bien? Todo esto es repaso, ¿no? Ok, ¿se entiende? Vamos a seguir entonces. Todos estos son los casos en los que hemos visto nosotros, casos, por ejemplo, de un intervalo cerrado, la notación conjuntista y además la longitud de ese intervalo. En este caso, volvamos a presentar la longitud de este intervalo. ¿Cómo se calcula la longitud? Bueno, si esto es 5, si esto es 7, la longitud del intervalo será 7 menos 5, 2. Esto es lo que dice la tablita acá. ¿Sí? 7 menos 5, 2. Intervalo, perdón, la corresponde a la longitud. En notación conjuntista será x mayores o iguales que 5 y x menores o iguales que 7, en el caso del ejemplo. Lo mismo para el caso de que estén abiertos. En el segundo caso vamos a ver este solamente. Esto me está diciendo que es un intervalo que va desde A a B, cerrado en A, abierto en B. ¿Por qué abierto? Porque el corchete está invertido. De igual se puede poner también como cerrado en A y utilizar ahora el paréntesis en B. En términos conjuntistas, X mayores o iguales que A. ¿Por qué iguales? Porque lo contiene A al extremo. En cambio, no lo contiene a B, por eso es X menor estricto que B. No lo contiene a B, abierto en B. Otra vez la longitud resulta ser igual a B menos A. Y así todos los casos aparecen también, por supuesto, el intervalo menos infinito B, cuando es de cualquier valor desde menos infinito hasta un valor B. En este caso va a ser un intervalo abierto. Abierto, porque el menos infinito, por supuesto, es abierto, y del lado del otro extremo, en B, al ser un corchete invertido, estamos hablando que no lo contiene el punto B a ese intervalo. Consecuentemente, estamos hablando en notación conjuntista, todos los X menores que B, ¿sí? Desde menos infinito hasta B. Entonces, todos los X menores que B, ¿sí? Y por supuesto, la longitud infinita, porque está abierto a menos infinito. Y así sucesivamente los otros casos, ¿sí? ¿Cuándo podemos utilizar un intervalo? Por ejemplo, cuando decimos, vamos a graficar la función y igual a x cuadrado. Pero cuando el dominio, en este caso los valores de x, van a estar entre el intervalo 1 y 2.
Entonces, el dominio, supongamos que la función esta sea y igual a x cuadrado, si la grafico me da todo esto que está acá y sigue la curva. Pero si me dicen, atención, grafique la parábola, pero que se corresponda solamente con el dominio al intervalo 1, 2, pues marcaremos en el eje de las X el intervalo 1, 2, abierto en 1 y abierto en 2, abierto en 1 y abierto en 2. A estos valores, como dominio de la función, les corresponde solamente esta parte de la gráfica, la que está en marrón, ¿sí? Entonces ustedes solamente dibujarán esta parte, sin incluir los puntos extremos, o sea, el 1, 1, el punto 1, 1 no está incluido, ni tampoco el 2, 4. ¿Sí? Vamos a probar una herramientita a ver si la ven ustedes. Esto se llama el puntero de una... A ver. Pueden ver a la derecha de la pantalla una serie de herramientas. Por ejemplo, yo voy a mostrar esto como flecha. Para mostrar el punto 1, 1, yo estaría dibujando. No sé si ustedes lo... Bueno, esta no es la fecha. Vamos a dibujar de una sola flecha. Que está acá. Y ahora sí, dibujo con una flechita para mostrar. ¿Se puede ver la flechita? Sí, profe. Sí, perfecto, bárbaro, 100 puntos, esto va a funcionar bien. Entonces, este punto correspondiente al 1, 1 no va a estar en la gráfica, lo mismo para el punto 2, 4. En este caso sería esta otra, ahí el punto 2, 4. Tampoco va a estar en la gráfica. ¿Por qué? Porque el dominio para x igual a 1 no lo contiene al punto 1. Consecuentemente, el punto 1, 1 no va a estar dentro de esa gráfica. ¿Está claro? Sí. Bien. Sí. Perfecto. Vamos a seguir entonces. Coordenadas. ¿Qué será esto de las coordenadas cartesianas? Acá hay bastante para leer. Es interesante, pero esto es más bien un repaso, porque ustedes esto lo vieron en álgebra, ¿verdad? Las coordenadas cartesianas, o llamadas también coordenadas rectangulares, están asociadas siempre a espacios euclidios. Ustedes se preguntarán, pues ya lo deben saber, porque estuvieron en álgebra, ¿qué será esto de espacios euclidios? Pregunto. Acá hay una expresión que hace referencia a eso. Escucho comentarios. Plano. Espacios euclidios. ¿Qué será espacios euclidios? A ver, vamos a utilizar otra herramientita acá. Esto que está acá, que estoy mostrando con el... Espacios planos. ¿Alguien más? ¿Algún comentario adicional? Adelante, anímense. ¿Este tipo de espacios geométricos? Miren, el tema de espacio euclidio está asociado a un señor que se llamaba Euclides. Ahora, ¿qué habrá inventado, qué se habrá imaginado este Euclides? Básicamente tiene que ver con una cuestión de marcos de referencia. Tienen sus características, por eso se llaman euclidios. Pero les voy a dejar una tarea y que tiene justamente que ver con esto de investigar qué es esto de espacios euclidios. ¿Ok? Choque los 5, ustedes para la próxima clase también pueden presentar pantalla, están habilitados para hacerlo. Empecemos a tratar de incursionar en esto de lo que es el autoaprendizaje. ¿Ok? Investigan en libros,
con otras herramientas, qué será esto de espacios euclidios, y lo conversamos la semana que viene. ¿Les parece? Bueno, profe. Choque Sí, los profe. 5. Manuela dice, yo no tengo álgebra. Perfecto. Manuela no tiene álgebra, pero lo tiene a San Google, ¿lo verdad? ¿Saben quién es San Google? San Google sabe todo, fíjense. Ahora deben estar viendo ustedes mi navegador, ¿sí? ¿Es así? Sí, profe. Entonces lo único que hay que poner acá es habilitar navegador, espacios euclidios, le damos el Enter y miren lo que tenemos acá. Estos espacios euclidios son, es importante tener el concepto, porque algunas veces uno avanza en el tema y deja por ahí algunos pozos negros que tienen que ver con estos conceptos, y por ahí digamos, lo dejamos de lado. El tema de espacios euclidios, ustedes seguramente lo han visto en álgebra, pero por ahí no, como suele suceder, no lo han visto en detalle qué significa un espacio euclidio, porque no solamente tiene que ver con esto de que es la representación sobre números reales, sino también la representación en el plano, la representación en el espacio y más dimensiones también. Fíjense, ahora deben estar viendo ustedes la ventanita emergente que dice espacio euclidio, Wikipedia, hacen clic acá y ya tienen para investigar. ¿Están viendo lo que yo en mi pantalla, espacio euclidio? Sí. Sí, Sí, profe. se ve, profe. Perfecto. profe. Bueno, de esto se trata cuando yo le digo que tenemos que apuntar al autoaprendizaje. Es importante. Ahora, seguro, también el tema del autoaprendizaje tiene que ver con esto de saber dónde buscar, primero, cómo buscar. Ya sabemos cómo buscar, San Google. Normalmente suelen aparecer muchos, en este caso no, pero sí, suelen aparecer, mire, todo esto que estoy mostrando acá tiene que ver con espacio euclidio. Pero al haber tanta información hay que saber identificar cuál es la que más, porque San Google también le va a mostrar hasta cosas que no son ciertas. Por eso es importante ir a aquellos sitios en donde uno tenga alguna garantía de que tengamos calidad en la información. Wikipedia, por ejemplo, es un buen sitio en donde se puede encontrar información. Ok, bueno, sigamos. Estábamos entonces, ahora debo estar mostrando de vuelta la guía, ¿verdad? El tema de las Profe. coordenadas. Sí, adelante, Nahuel. Recién estaba leyendo un poco así rapidito hasta que busque lo que entendí de espacio euclidio, que es la distancia entre vectores, ¿puede ser? Más que eso, tiene un concepto mucho más amplio. Dentro de lo que es a ver, se lo voy a hacer muy rápidamente, ya que Nahuel se tomó el trabajo, les voy a dar la punta del ovillo. Cuando uno habla de espacios euclídicos, hace referencia a marcos de referencia que tiene que ver con, por ejemplo, ubicar un punto en la recta. Eso sería N1, una dimensión. Ubicar un punto en el plano, por ejemplo, utilizando justamente estos espacios euclídeos que tienen que ver con un eje de coordenadas, X e Y. Entonces, con ese marco X, Y, uno puede ubicar un punto en el plano. Ahí estamos hablando de R2, 2 dimensiones. Pero también podemos hablar de 3 dimensiones, Por ejemplo, cuando estamos en el espacio, entonces estaremos con un eje X, con un eje Y y un eje Z.
hagan de cuenta que están en la habitación, y ustedes tienen una arista del piso, el eje X, una arista de la otra arista del piso, el eje Y, y la arista que va hacia el techo, el eje Z. Entonces, cualquier punto en el espacio pueden ubicarlo a través de 3 coordenadas. Ahí también estamos hablando de espacios euclidios. Pero esto, como les dije, en ese caso, en el espacio, estamos hablando de R3. ¿Y qué empezará con R4, R5, R6 y más dimensiones? Bueno, a eso apunta justamente el concepto integral de espacios euclidios. ¿Ok? Bueno, sigamos. Gracias, Nahuel. Seguimos entonces con el caso más simple, que ya lo hemos visto a través de esta gráfica de la recta, en donde podemos ubicar los números sobre esta recta de números reales. En este caso estamos hablando del espacio, perdón, del plano, cuando estamos en R2. En este caso, fíjense, tenemos un marco de referencia que es el eje X y el eje Y. Entonces tenemos las coordenadas de un punto, el punto 2, 3, por ejemplo, el punto 2, 3, cómo se lo ubica en este marco de referencia, que es justamente el eje X y el eje Y. Se lo ubica sobre el eje X, el primer valor 2, que es la longitud desde el punto inicial, o bien origen, hasta el 2. Y luego, en el eje Y, los 3 puntos que hacen referencia a este segundo numerito. 2, 3. Entonces, este par de valores de 2, 3 es suficiente para ubicar este lugar en el plano. ¿Sí? También se le llama al número 2 abscisas y al número 3 la ordenada. ¿Sí? Muy bien. Dice, la ecuación del eje X es Y igual a 0. Claro, cuando Y, fíjense, Y es 0, esto se baja, se baja, se baja, y los únicos puntos en donde Y es 0 resulta ser el eje X. Cualquier punto sobre el eje X, me está diciendo que Y va a ser 0. Por ejemplo, este puntito que está acá va a ser el 1, 0. Este otro, el 2, 0, el 3, 0. Por eso es que la ecuación que representa al eje X es Y igual a 0, que es lo que dice acá. ¿Sí? Y viceversa con el otro eje. ¿Me siguen? ¿Cambio? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Vamos con coordenadas cartesianas especiales, en este caso espaciales. En este caso estamos hablando de la necesidad de introducir, y como estamos en el espacio ya ahora, fíjense, esto es un tema que vamos a ver ahora. Hasta ahora ustedes en el análisis 1, en el álgebra, han visto funciones de una sola variable que podían siempre graficarlas sobre el plano. Pero nuestra realidad, y les pregunto, ¿nosotros nos movemos en un plano o en el espacio? Es sencillo. En el espacio. En el espacio. Entonces, en esta cursada nos vamos a introducir también, y ya lo estamos haciendo ahora, en estas cuestiones del espacio, que es nuestro hábitat, nuestro espacio natural. ¿Ok? Bueno, vamos con coordenadas cartesianas espaciales. En este caso vamos a tener 3 ejes, X y Z. Tenemos el eje X, el eje Y, el eje Z. Entonces cualquier puntito en el espacio, fíjense, el punto A que les estoy mostrando ahora, puede estar definido como el X sub A, el Y sub A, el Z sub A. Por ejemplo, que X valga 1, Y valga 2, Z valga 3, ¿qué es lo que hago? Marco X igual a 1, Y igual a 2, y estoy en este punto. X igual a 1, Y igual a 2, y estoy en este punto, como si estuviera en el plano X. Pero como dice que Z vale 3, bueno, subo 3 puntos, y acá lo tengo ya la ubicación en el espacio con las coordenadas X sub A, Y sub A, Z sub A. ¿Sí? Otra manera de indicar también, otro sistema de indicar posición ahora en el plano, volvamos al plano, tiene que ver con las coordenadas polares. Después ustedes leen todo esto que está acá tan interesante, pero ¿qué es lo que pasa con las coordenadas polares? Fíjense, acá las tenemos. En las coordenadas polares definimos un polo, que es el 0, un rayo polar, que le llaman rayo polar, que sería similar al del eje X,
Entonces, ¿cómo indicamos en punto en el plano? Fíjense que las coordenadas polares no son aplicables al espacio, lo son para el plano. ¿Cómo hacemos para ubicar este puntito rojo? Bueno, si nos dicen que es en coordenadas polares 3, 60 grados, lo que nos está diciendo esto es que a partir del eje X, perdón, del rayo polar, o L, medimos los 60 grados. Nuestro transportador mide 60 grados, e ahí largamos la recta que implica 60 grados. Después, este valor 3, que le llaman radiovector también, medimos 1, 2, 3 unidades de longitud y nos quedamos con el puntito rojo. De esta manera también, con dos valores, en este caso radiovector 3 y el ángulo 60, estamos definiendo perfectamente la ubicación en el plano. ¿Me siguen? Sí, Ok, sí, profe. perfecto. Ahora, fíjense que un tema de pregunta de examen. Acá en el plano, a ver si lo mostramos con esto. Esto es intervalo, qué ejemplo. Acá están las coordenadas polares, fíjense. Acá está el rayo, el origen, el polo, R y tita, el ángulo. Fíjense, cuando yo estoy hablando de coordenadas cartesianas, lo vamos a mostrar acá, de coordenadas cartesianas acá, si yo les digo, por ejemplo, les doy el valor 2, 3, ustedes, bueno, dicen, y les digo, ubiquen ese punto en el plano, bueno, dirán 2 acá, suben en 3, está acá, profe, ya está listo, es ese punto, correcto. Ahora, volvamos lo hagamos al revés. Yo les digo, les doy esta gráfica con el punto 2, 3 ubicado, y les digo, denme ustedes las coordenadas. Ustedes van a decir 2, 3, entre paréntesis me van a decir 2, 3. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si voy por un lado a decirles, marquen ustedes dónde está el punto 2, 3, ustedes van y hacen esto. Ahora, al revés, si ya está marcado, díganme cuál es el punto que corresponde, ustedes me dan a 2, 3. O sea que es biunívoco. Si yo le doy el par de valores, ustedes me dicen, esta es la gráfica. Y si yo le doy en la gráfica, estos son los valores, me dicen ustedes. Es 1 a 1, nada más. No hay otro punto distinto del que está ahí que me sitúe el puntito verde en el 2, 3. No hay otro. En cambio, cuando estamos hablando de coordenadas polares, fíjense qué es lo que ocurre. Si yo digo, por ejemplo, que R valga 3, 1, 2, 3, el ángulo que sea 45 grados, bueno, lo que ustedes hacen con el transportador, miden sus 45 grados, largan la semirrecta, y sobre la semirrecta miden las 3 unidades del radiovector. 1, 2, 3, 3. Entonces, este punto en el plano está definido por el 3, 45 grados, ¿verdad? Ahora, ¿habrá otro valor que me indique el mismo punto? Pregunto. Sí, profe. Sí, Díganme. anteponiéndole el menos. El menos se te va a ir. Si vos decís menos R, se te va a ir para este otro lado. 405 grados. ¿Perdón? 405 grados. O sea, una vuelta y un poco más. Fíjense qué es lo que ocurre. A este punto P, que es el 3, 45 grados, estoy acá. No hay duda con eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo digo 45 grados más 2pi? 1pi, 2pi. Vuelvo al mismo punto. Cuando digo 3, 45 más 2pi. O sea, voy a hacer 45 más 1pi más 2pi, vuelvo a estar en el mismo punto, ¿verdad? Y si digo 3, 45 más 4pi, 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, vuelvo a estar en el mismo punto. O sea que hay distintos valores, por ejemplo, 3, 45, 3, 45 más 2pi, 3, 45 más 4pi,
que me sitúa el punto en el mismo lugar en el plano. ¿Me sigue? Distintos valores. La diferencia con esto tiene que ver con las coordenadas cartesianas que no me dan esa posibilidad. Si yo digo 2, 3, siempre va a ser el mismo punto. No hay otro punto distinto que sea 2, 3. Es 2, 3. En cambio, cuando yo estoy con coordenadas polares, este mismo punto puede ser 3, 45, 3, 45 más 2pi, 3, 45 más 4pi, y así sucesivamente. Todos esos valores me van a situar siempre en este punto P. ¿Me han seguido? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Muy bien, vamos a seguir. Él lo dice acá, fíjese. Un aspecto a considerar en los sistemas de coordenadas polares es que un único punto del plano puede representarse con un número infinito de coordenadas diferentes. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir. Después acá está la conversión de coordenadas de polares a rectangulares. O sea, si yo tengo valores de r, θ, ¿cómo puedo llevarlos a x e y? Eso es sencillo, ¿verdad? No trae muchas complicaciones. Lo mismo de rectangulares a polares. Si tengo los valores de x, y, por ejemplo, cuánto vale x, cuánto vale y, puedo calcular cuánto vale el radiovector y cuánto vale el ángulo con estas formulitas que están acá. Este radiovector utilizan Pitágoras, ¿verdad? Como la distancia desde el origen hasta el punto. Esto es Pitágoras. Muy bien. Perfecto. Dejamos entonces intervalos, dejamos coordenadas. Vamos a introducirnos en vectores. Pregunto, ¿alguna inquietud respecto al tema vectores? Perdón, intervalos o coordenadas. ¿Preguntas? No, profe. No. ¿Está claro todo? No, profe. Muy bien. Vamos con el tema de vectores. ¿Cuándo se introduce el tema de vectores? ¿Acaso será una cuestión de poner un tema más en el programa de los que van a ser profesionales de la ingeniería, de la bioquímica, de la química, de la biotecnología? ¿Será para romperle el coco o será para resolver una cuestión real? ¿Qué me dicen ustedes? La segunda. Ambas. ¿Para romperle el coco, escuché? Ambas. La segunda dice, exactamente. Hay situaciones en las que debemos necesariamente apelar a vectores. Y ahí, en el aula virtual, yo le puse, añorando mis tiempos de niñez, cuando elevaba un barrilete, sin pensar en ese tiempo que en alguna oportunidad lo podía explicar, utilizando vectores, está en la portada del tema 1, de la unidad número 1, de por qué estamos estudiando vectores, ¿verdad? Y hay una cosa muy simple. Si, por ejemplo, yo digo, en este momento estoy lidiando con mi peso porque estoy algo excedido y estoy pesando 78 kilos, por ejemplo. ¿Ustedes tienen alguna idea precisa, más o menos precisa, de cómo puedo estar yo con 78 kilos? Pregunto. 78 kilos. ¿Cuánto Sí. mide? Adelante, díganme. ¿Está gordo, jefe? ¿O está flaco? No sé, díganme. A ver. Claro, depende de cuánto mide, pero sí nos podemos dar una idea. Ok. O sea que ya podemos tener una idea de si está lidiando con el peso, su peso, el profe, seguramente, pero tenemos una idea con 78. Ahora, si yo digo 40 kilos, me van a ver un esquelético, un profe esquelético. Uno tiene una idea y es suficiente con 78 kilos. O sea, 78 un numerito y la unidad de medida, kilos. De la misma forma que yo puedo decir, por ejemplo, en mi billetera tengo 1000 pesos.
Para algunos será mucha plata, para otros será poca plata, pero uno tiene una idea de lo que es 1000 pesos. 1000, un numerito, y la unidad de medida, pesos. De la misma forma en que yo digo que Zoe, estimo que Zoe está entre los 1,60 de estatura, 1,60 metros de estatura. Con eso que estoy imaginándome ya la estatura que pueda tener Zoe. Con eso para mí es suficiente para darme una idea de cuánto está midiendo Zoe. No hace falta más datos. Tengo un numerito, 1,60, y la unidad de medida, metros. ¿Sí? En ese caso estamos hablando de magnitudes escalares. Necesitamos un número y una unidad de medida. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, cuando yo digo, voy a aplicar sobre esta mesa que tengo aquí a mi lado, y usted está sintiendo el ruido, una fuerza de 20 kilos. Ustedes me pueden decir con ese valor, 20 kilos, ¿cuál es el efecto que se produce sobre la mesa? Pregunto. ¿Cómo, profe? Una onda. Yo acá al lado tengo una mesa. Al lado de la computadora tengo una mesa. Y les digo a ustedes, voy a aplicar sobre esa mesa una fuerza de 20 kilos. Ustedes podrán decirme si con esos datos es suficiente para saber qué le pasa a la mesa. No. No, no saben, porque si yo a la mesa la puedo estar levantando, con lo cual ustedes me dirán, sí, con 20 kilos sí se puede levantar una mesa. Si es una mesa más bien endeble, y le hago al revés la fuerza, en el otro sentido, para abajo, la puedo destruir. O si hago la fuerza de costado, la puedo trasladar a la mesa con 20 kilos. Son distintos efectos que puede ocurrir esos 20 kilos. Ahora, ¿cómo podemos determinar con aproximación cuál va a ser el efecto? Cuando yo digo, la fuerza que aplico, 20 kilos, es de abajo para arriba, en línea recta, no de costado, en línea recta y de abajo para arriba. O sea, en una línea que sea perpendicular al piso y para arriba. Es distinto que yo, lo más probable es que si esta mesa está bien hecha, aplique los 20 kilos y no pase nada. A lo sumo me va a doler la mano, pero no va a pasar nada. Ahora, si esa misma fuerza la aplico en el sentido distinto, contrario, seguramente que voy a poder levantar la mesa. Entonces, en ese caso, fíjense, la fuerza, además de su módulo, o sea, 20 kilos, necesita una dirección. En este caso, la que es perpendicular al piso. Y además, un sentido. La estoy llevando para arriba, no para abajo, para arriba. Ahí sí ya puedo decir, tengo una dirección, tengo un sentido y tengo el módulo que es de 20 kilos, puedo tener una idea de qué puede pasar con la mesa, ¿verdad? Ahí estamos en presencia de magnitudes vectoriales. Fíjese que son distintas situaciones en las que el vector sí o sí, así tal como está expresado, con esos tres elementos, uno puede tener una idea de qué es lo que está pasando con esa magnitud. Lo mismo para el caso de la velocidad. Yo puedo decir, me traslado de acá hasta Palpalá, estoy en Palpalá hasta la facultad a 90 kilómetros por hora. Velocidad, 90 kilómetros por hora. Pero eso no es suficiente, porque ustedes me dicen 90 kilómetros por hora, de acuerdo, ingeniero, pero con eso no podemos, sabiendo que hay una distancia de 12 kilómetros de acá hasta allá, no puedo calcular cuánto va a tardar en llegar a la facultad. Porque usted puede tomar otro camino, otra dirección. Puedo ir, por ejemplo, allá por Forestal, por la zona y bajar por la zona de la Viña, retomar el centro y volver otra dirección. Vamos a tener le damos otro sentido a esa velocidad. Entonces la velocidad también es una magnitud que necesita, para quedar perfectamente definido, la dirección. Yo les diré, me voy a trasladar desde Palpalá
hasta la Facu por la ruta 1, la ruta provincial 1, a 90 kilómetros por hora. Y desde Palpalá hasta, sentido, hasta la facultad. Ahí estamos hablando también de otro vector. ¿Ok? Preguntas. Esto es conceptual, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo modelizamos o cómo utilizamos herramientas matemáticas para ver esto del vector. ¿Preguntas hasta ahora rápidamente? Yo por ahora ninguna. Ok, Mirko, todos los que tengan que retirarse para química, recuerden que solamente es por hoy. El del próximo jueves en adelante ya se quedan. Pongan, por favor, los chicos que se están retirando, el presente en el chat. Por favor, el presente en el chat. Muy bien, vamos a seguir. De todas maneras, para no perjudicar mucho Vanessa, vamos a hacer una cosa. Yo voy a terminar en un ratito más esto y no avanzamos para no perjudicar a los chicos que se están yendo, ¿sí? Bueno, profe. Ok. Bueno, seguimos entonces acá. Estas magnitudes vectoriales están representadas con una entidad matemática que se llama vector. Ese vector, lo estamos mostrando ahora, tiene, fíjense, un módulo, que es la longitud de este vector azul, la flechita azul. Tiene una dirección que está dada por la recta en rojo, la dirección. Y además tiene el sentido que está dado por la flechita. ¿Ah? Esos son entonces los tres elementos que necesitamos para definir un vector. Acá tenemos algunos ejemplos, la velocidad con que se desplaza un móvil, bla, bla, bla. Vamos con notación. Cuando en la bibliografía que está, digamos, escrita, se lo puede encontrar como una letra en negrita, por ejemplo, en negrita, o sea, está distinta que la letra cursiva, ¿sí? Por ejemplo, el A, el vector A minúscula, un vector W, todos estos son vectores. A diferencia de una magnitud escalar, por ejemplo, el módulo que es la longitud de ese vector, es un número escalar. Ese escalar está en letra cursiva, un poquito más abajo, fíjense ahí. A estaría indicando el módulo del vector A. A en cursiva es un escalar porque es una longitud, un módulo del vector A, que ahí está especificado, mostrado con una letra en negrita. Lo mismo para el resto, ¿sí? También al módulo se lo denota entre, se lo encuentra con más frecuencia cuando se encierra al vector con dos palitos, ¿sí? Ahí los tenemos. Bueno, vamos a ver esta clasificación y acá vamos a ir terminando. Vamos a ver de qué se trata esto de, y vamos a ir mostrando. Vectores libres no están aplicados en ningún punto en particular. Vamos a una gráfica que es más simple para verlo, y estamos hablando acá, vectores libres. Acá tenemos, ¿están viendo la gráfica de vectores libres? Sí, profe. Están aplicados en cualquier punto, pero fíjense que estos vectores, fíjense cómo están. A diferencia, este en el punto 0, 0, este está aplicado en el 2, 2, 3, este está aplicado en el menos 4, menos 2, esos son vectores libres, ¿sí? Sigamos con otra clasificación. Vectores deslizantes, su punto de aplicación puede deslizar a lo largo de su recta de acción. Veamos con el ejemplo. Lo tenemos acá, vectores deslizantes, son vectores que pueden estar aplicados en este punto, también pueden estar aplicados como A, como B, o sea, el vector B se desliza sobre la misma dirección. Ahora, sobre el A está aplicado siempre, fíjense,
cualquier punto que esté sobre la misma dirección. Estos son los vectores deslizantes. Después estamos hablando de vectores fijos, cuando están aplicados en un punto en particular. Vamos a ver los vectores fijos. Acá tenemos un punto, fíjese, un vector, el AB, que está aplicado en el punto A sub X, A sub Y. ¿Sí? Este es un vector fijo. Vamos ahora, bueno, el vector unitario, ustedes ya lo conocen, es un vector que tiene su módulo o su longitud igual a 1, ¿sí? Unidad. Vectores concurrentes o angulares son aquellos cuyas direcciones o líneas de acción pasan por un mismo punto. Veamos en la gráfica, acá está, miren. Acá tenemos vectores concurrentes, pasan por su mismo punto, que en este caso será el origen. El vector A, el vector C y el vector B son concurrentes. Vectores opuestos, ya saben, vectores de igual magnitud y dirección, pero sentido contrario. Vamos a verlo, si está por acá, vectores opuestos. Si yo tengo un vector rosa, el opuesto es el vector azul. Tiene la misma dirección, la misma longitud, o sea, mismo módulo, pero el sentido opuesto. Por eso es vector opuesto. Está sencillo, ¿no? Después vemos vectores colineales que comparten una misma línea de acción. A ver si lo tenemos. Acá está. Vectores colineales, el A y B, son dos vectores, fíjense, distintos. B y A, dos vectores, en este caso colineales, que comparten la misma línea de dirección. Y por último, los coplanarios, los vectores cuyas rectas son coplanares situadas en un mismo plano. Vamos a verlo. Acá tenemos los vectores paralelos, los vectores coplanarios. Fíjense, el plano está definido por en la figurita por lo que está sombreado en gris. Sobre ese plano tengo vectores C, vector B. Puedo decir entonces que al estar todos en el mismo plano, A, B y C son coplanarios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Ok, bueno, Vane. Disculpe, profe, antes de que siga, le hago una consulta sobre los vectores. Si los opuestos tienen que ser colineales, ¿tienen que tener el mismo origen? Sí. Entonces son Fíjense. también colineales. También son colineales, tal cual. Excelente tu observación. Fijémonos acá. Acá estamos, los vectores opuestos son colineales. ¿Ve? Utilizan la misma dirección los vectores. Pero, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo hablo de vectores colineales, son dos vectores distintos. ¿Sí? Dos vectores distintos. A ver, pongamos el ejemplo. Acá están colineales. Fíjate, el D tiene un módulo mucho mayor que el A. Comparten la misma. Este también es colineal, el de abajo, el D y el C. Comparten la misma línea, nada más que la diferencia del anterior, y esto ayuda mucho a tu pregunta que tiene que ver con que hay un opuesto en este. Si yo tuviera el vector B igual al vector A en módulo, o sea, la misma longitud, estamos hablando de vectores colineales, y además opuestos. ¿Está claro? Gracias, profe. Okay. Sí. Muy bien. ¿Vane? Profe, Ok, ya estoy con la parte teórica terminada, por lo menos para esta clase, así que cuando quieras hacemos un pequeño intervalo para que pongan sus presentes y tomas la posta, Vanessa. sí, que pongan ahora el presente en el chat. Bueno, bárbaro. Yo me voy a retirar ahora porque tengo otro compromiso, Vané. Igual vos ya tenés Bueno. el rol de hospedador para cortar la grabación cuando lo creas conveniente. ¿Ok? Bien, profe, usted no está grabando en su compu, porque si está grabando en su compu yo no lo puedo cortar. Ay, tenés razón. No, pero me temo que si vos cortás de ahí, se corta igual acá.
Ah, bien, si yo Sí, cierro sí. la llamada, Tal cual, exacto. Bueno, perfecto. macanudo. Ok, gracias. Hasta el próximo lunes, chicos. Profe, pero se le guardará la grabación. Recuerda, Vanessa, también, después que terminen con el presente, entras en la pestañita de chat, ahí tenés la herramientita con los 3 puntitos para guardar el chat, ¿no? Bien, no O hay sea, problema. no es como el Meet que graba, guarda grabación y chat. Acá tenés que guardar también el chat. Bueno, bien, Ok. bien, lo guardo ahí. Bueno, macanudo, gracias. Hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Hasta Chao, luego, profe. profe. Chicos, ¿ven bien la pizarra? Sí, profe. ¿Se ve clarito lo que escribí? Yo no lo puedo ver. Bueno, empecemos a trabajar con la experimentación activa de la guía número 1. Ustedes han trabajado con desigualdades y con intervalos. Quizás con intervalos no trabajaron tanto en el colegio, sí con desigualdades, pero sí lo deben haber hecho más o menos un poquito en el curso de nivelación. Que vamos a empezar con eso. Me avisan cualquier cosa si no se ve lo que escribo, o si avanzo muy rápido, o si cualquier pregunta que tienen me dicen, ¿sí? ¿Qué se Bueno, profe. acuerdan de las desigualdades? ¿Se acuerdan de algo? Por ejemplo, si ustedes tienen 4x más 2 menor que 3x, ¿cómo resolverían eso? Se trabaja igual que con las ecuaciones de igualdad, se despeja de la misma forma. Exactamente, yo hago los pasajes de términos para despejar. Por ejemplo, puedo el 2 que está en el primer miembro de la desigualdad llevarlo al segundo miembro, y el 3 del segundo miembro al primero, y me quedaría 4x menos 3x menor a 2, a menos 2. Entonces directamente x es menor a menos 2 y ya tengo un conjunto solución. ¿Cuál es la diferencia acá? Que la solución no es un número como en una ecuación. Si yo tengo una ecuación cuadrática, de solución voy a tener 2 valores, 2 raíces. Dependiendo del grado de la ecuación voy a tener una cantidad de soluciones, pero es un número finito. En cambio, en una desigualdad, mi conjunto de soluciones es un intervalo en la recta real. ¿Cómo lo puedo graficar? Bueno, eso quería hacer la punta de una flecha, chicos. Si yo tengo el 0, el menos 1, el menos 2, por ejemplo, hay distintas formas de dibujar el intervalo. Me dice, son todos los valores de x más chicos que menos 2. Pueden pintar la recta hasta llegar al menos 2. Y ahí tengo que ver, ¿incluye al menos 2? No, no lo incluye. Como es un menor estricto, no lo incluye. Si no lo incluye, es un intervalo abierto, y le pongo acá el paréntesis. Si fuera cerrado, si fuera, por ejemplo, los x mayores o iguales que 1, acá tengo el 1, un intervalo cerrado lleva un corchete, y puedo pintar mi recta real. Esa es una de las notaciones que tengo. Otra notación que también pueden usar es, si dibujan la recta real, pueden sobre la misma recta pintar el intervalo que corresponde. Por ejemplo, desde menos infinito hasta 2. No contiene el 2, pongo un circulito abierto que no contiene el menos 2.
Y para el caso de cerrado, si contiene al 1, va un circulito lleno, vacío o lleno, según lo contenga o no. Cualquiera de las dos notaciones es correcta y está bien, usen la que ustedes quieran. En general yo prefiero pintar la recta porque me parece que se ve más clarito. Lo que no pueden hacer es mezclar las dos. No puedo agarrar y poner, no sé, dentro de la recta, rayitas y un circulito. No puedo mezclar las dos notaciones. Si uso rayitas, paréntesis y corchete. Si pinto la recta con el color que yo quiera, círculo vacío si es abierto, círculo cerrado si es cerrado. Círculo lleno. ¿Está claro? Esto no se puede hacer, está mal. ¿Está claro, chicos? Sí, se Sí, entendió, profe. profe. Sí, Bien. profe. ¿Cuál es la única diferencia cuando trabajo con desigualdades en comparación con las igualdades? Si yo hubiera trabajado esta misma con otro pasaje de términos, dejo el 2 y llevo el 4 al segundo miembro. ¿Qué me queda? 2 es menor que 3x menos 4x. 2 es menor que menos x. Cuando yo tengo un producto, porque acá tengo un menos 1 por x, cuando tengo un producto o un cociente, cualquiera de las dos, cuando hago el pasaje de términos, digo, el menos 1 que está multiplicando pasa dividiendo, como tiene signo negativo, cambia el sentido de mi desigualdad. Yo voy a tener 2 sobre menos 1 es mayor que x. O sea que estoy encontrando el mismo conjunto de solución. Menos 2 es mayor que x. Fíjense que lo escriba en el sentido que lo escriba, es la misma desigualdad. Todos los x más chiquitos que menos 2. Menos 2 es más grande que todos los x. No hay ningún problema con eso. Es la misma desigualdad, nada más que está escrita en otro sentido. Con eso sí tengo que tener mucho cuidado. Si yo multiplico o divido por un número negativo, debe cambiar el sentido de la desigualdad. Es la única diferencia que tengo de trabajar con ecuaciones o con desigualdad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el ejercicio 1b? Donde tienen una desigualdad triple. 2x más 1 es menor que 4x menos 3 y a su vez eso es menor que x más 6. ¿Cómo resuelvo esa desigualdad que tiene 3 términos? Ya no puedo hacer los pasajes de términos de un miembro al otro como hace rato, porque supongamos que yo quiero pasar el menos 3. Lo paso al primer miembro y al segundo, no hay problema. Toda la desigualdad le sumo 3. Me quedaría 2x más 1 más 3 menor que 4x menor que x más 6 más 3. Y ahora, ¿qué trataría de hacer yo? Llevar las incógnitas al medio para saber la x entre qué y qué se mueve. Pero eso ya no lo puedo hacer, porque si yo digo, a todo le resto 2x. Fíjense, 2x menos 2x me da 0. Tengo un 4. 4x menos 2x. Y en el tercer término de mi desigualdad voy a tener x menos 2x más 9. Acá no desaparece x. Si hubiera trabajado con la x del último término, del tercero, pasaba lo mismo, no iba a desaparecer la del primero. Entonces, ¿cómo hago para resolver ese tipo de desigualdades? ¿Qué creen ustedes que se puede hacer? ¿O que se acuerden? No puedo pasar de un miembro a otro como en una desigualdad donde hay un único símbolo. Fíjense que acá el problema es que yo tengo dos valores distintos en mi desigualdad. Tengo dos veces, por eso hay 3 términos en la desigualdad. ¿Alguna idea? Lo que ustedes se animen, digan algo.
Y chicos, yo no sé si me están escuchando o no, si no dicen nada. ¿Se podría separar las desigualdades? Exactamente, lo separo en dos inecuaciones o dos desigualdades. Tengo la primera, con el primer y el segundo miembro de esa desigualdad, y otra desigualdad, una tercera, con el segundo y el tercero. Resuelvo cada una de estas dos por separado y después tengo que buscar la intersección de los conjuntos solución. O sea que pasen las dos cosas, que se verifique la solución de uno y a su vez se verifique la solución de dos. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, entonces, resuelvo la primera, que es lo que me dice. 2x más 1 debe ser menor que 4x menos 3. Yo les aconsejo siempre, para no tener problema con el signo, siempre lleven la incógnita x al término o al miembro que tenga el coeficiente más grande. O sea que como tenemos la x con coeficiente 4 en el segundo miembro, lo voy a mandar para ahí. 1 más 3 va a ser menor que 4x menos 2x. 4 es menor que 2x, divido en 2, 2 es menor que x. Y ya tengo un intervalo solución. Fíjense, me está diciendo, son todos los x más grandes que 2. ¿Cómo escribo? La voy a llamar solución 1, porque es la solución de la primera desigualdad. ¿Cómo escribo ese intervalo? Bueno, todos los x más grandes. El valor más chiquito que puedo tomar es 2. ¿Y hasta dónde puedo llegar? Hasta infinito. ¿Es abierto o cerrado? Abierto. Abierto. Bien, no toma el 2 porque es un menor estricto y el infinito siempre se escribe con notación de intervalo abierto, porque no importa qué valor yo me imagine, siempre tengo uno más grande. Bien, vamos a la segunda. ¿Qué me dice la segunda inecuación? Que 4x menos 3 debe ser menor que x más 6. Ahora voy a llevar la incógnita al primer miembro. ¿Qué es lo que tengo? 4x menos x es menor que 6 más 3. 3 veces x es menor que 9, divido en 3, x es menor que 3. Son todos los x que son más chiquitos que 3. Entonces, mi solución de la segunda inecuación, ¿cuál es? Son más chiquitos que 3. Vengo desde menos infinito y llego hasta 3. ¿Abierto o cerrado? Abierto. Exactamente, porque es un menor estricto. Bien, ya tengo las dos soluciones. Se tiene que verificar la solución 1 y también se debe verificar la solución 2. Cuando yo hablo de un y, estoy hablando de una intersección. Entonces, voy a borrar acá arriba para que hagamos el dibujito. ¿Qué es lo que tengo? Si dibujamos en la recta real, bien, tengo el 0, el 1, el 2 y el 3. Mi primera solución me dice que son todos los valores más grandes que 2, sin incluir al 2. Abierto en 2, todos los valores más grandes. Mi segunda solución me dice que son los más chicos de 3, sin incluir en 3. Abierto en 3, todos los valores más chicos. ¿Cuál va a ser la intersección de esos conjuntos? El pedacito de recta que tiene el doble rayado de los dos colores. Fíjense, desde 2 hasta 3. Si yo la quiero dibujar prolijita, mi conjunto solución son todos los valores que están entre 2 y 3. La solución de la inecuación me dice que son todos los valores de x entre 2 y 3. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Esta es la forma en la que trabajamos con una inecuación doble donde tengo más de 2 términos, ¿sí? Se puede escribir así, esta es notación de intervalos, que es en general la que les pedimos, y si lo quieren escribir con notación de conjuntos, que no tiene mucho sentido porque no se lo hemos pedido, pero también se puede decir que la solución es el conjunto de todos los números reales que cumplen qué condición.
que 2 es menor que x y a su vez es menor que 3. Representación gráfica, notación de intervalos, notación de conjuntos. Bien. Si se fijan, los otros ejercicios que tienen en la guía, el punto C y D ya tiene ecuaciones o inecuaciones de segundo orden, donde aparecen ecuaciones cuadráticas. ¿Se acuerdan cómo se resuelven esas? Lo mismo, pero con raíz y se pone al lado, profe. Veamos una cualquiera, a ver, por ejemplo, resuelvo la segunda, la C. 2x cuadrado más 6x menos 8 mayor que C. Bien. Cuando voy a trabajar con este tipo de inecuaciones, tengo un problema, porque no puedo despejar x. ¿Cuál voy a despejar, el x cuadrado o el x lineal? Aparece en dos momentos con dos exponentes distintos. Entonces no lo puedo despejar. ¿Qué puedo hacer? Puedo pensar en que esto es una ecuación cuadrática y buscar las raíces de esa ecuación cuadrática. Las puedo trabajar así, está bien, pero para tener números más chiquitos también puedo sacar factor común el coeficiente 2. ¿Común de quién? De x cuadrado más 3x menos 4, mayor que 0. ¿Cómo resuelvo una ecuación cuadrática? Con la formulita que ya conocemos. ¿Cómo era la fórmula? Menos b más menos Exactamente. la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo eso sobre 2 por a. Perfecto. B, fíjense, vale 3. Menos B, menos 3. Más menos, la raíz. B cuadrado va a ser 9. Menos 4 por A vale 1, que vale 1, me queda menos 4, y por menos 4, más 16. Todo esto sobre 2A, pero A vale 1, me queda sobre 2. 9 más 16 es 25. La raíz de 25, 5. Yo le escribo acá para no olvidarme, ¿sí? Entonces voy a tener dos soluciones. X sub 1, que va a ser igual a menos 3 más 5 sobre 2. Menos 3 más 5 es 2, dividido en 2, 1. Y x sub 2, que es menos 3 menos 5 sobre 2. Menos 3 menos 5 es menos 8, dividido en 2, me queda menos 4. Ahí tengo mis dos raíces. Una vez que yo encontré las dos raíces, puedo escribir esta ecuación cuadrática en forma factorizada. ¿Se acuerdan qué era la forma factorizada? Cuando ustedes tienen ax cuadrado más bx más c igual a 0, puedo escribir la ecuación cuadrática, esta es la forma polinómica. Si yo conozco las raíces x sub 1 y x sub 2, puedo escribirla como a por x menos x sub 1 por x menos x sub 2 igual a 0. Esta es mi forma factorizada. Y aunque no lo usemos en esta materia, hay otra forma más, que es la forma canónica, que es la que tiene que ver con el vértice. ¿Se acuerdan de eso? Están muy silenciosos, chicos. Bien, entonces, para escribirla en forma factorizada, el valor de este coeficiente A, ya lo tenemos porque lo habíamos sacado factor común, ya lo hicimos antes. ¿Qué necesito conocer? ¿Cuánto vale x sub 1 y cuánto vale x sub 2? Y tengo ambos valores, las dos raíces. Para escribir entonces mi ecuación cuadrática en forma factorizada. ¿Qué me queda? 2 por x menos la primera raíz, que vale 1.
por x menos la segunda raíz, que vale menos 4. Menos 4 se hace más 4, mayor estricto que 0. A partir de este punto, empezamos a desarrollar las inecuaciones, ¿sí? ¿Cómo se trabaja? Bien. En general, siempre que tengan inecuaciones de grado mayor a 1, van a tener una relación con el 0. Fíjense que decir que es mayor que 0 es lo mismo que decir que es positivo, ¿sí? El 2 es positivo. Para que este producto me dé positivo, si este primer término es de signo positivo, este segundo, ¿qué signo tiene que tener? Regla de los signos, chicos. Para que sea más. Más, ¿por qué me va a dar más? También tiene que ser positivo. Bien, ahora, si mi primer signo, si mi primer paréntesis o mi primer factor es de signo negativo, mi segundo factor, ¿de qué signo tiene que ser? También negativo. Menos por menos es más. Y no tengo ninguna otra posibilidad. O sea que tengo una opción 1 y una opción 2. Con esas dos opciones yo estoy cubriendo todas las posibilidades de que este producto sea un número positivo. ¿Está claro? Si el ejercicio me hubiera pedido que sea negativo, x menos 1 por x más 4 menor que 0, ¿qué haría? Cada paréntesis tiene que ser de un signo distinto. Exacto, tengo más por menos o menos por más. Una posibilidad, dos posibilidades. Si tuviera más factores, 3, 4, 5 factores, voy a tener más posibilidades. Pero eso es lo que analizo. Por eso lo escribo en forma factorizada, para que sea un producto y yo pueda analizar el signo de cada uno de los elementos de ese producto. A partir de estas opciones que yo analicé, recién puedo empezar a resolver. Si resuelvo, por ejemplo, la opción 1, ¿qué es lo que me dice? El primer paréntesis debe ser positivo. Me está diciendo que x menos 1 debe ser mayor a 0. Entonces, x debe ser mayor a 1. Y a su vez, el segundo paréntesis, vamos a poner acá un i, x más 4, también debe ser mayor a 0. Entonces, x debe ser mayor a menos 4. Fíjense, tengo dos inecuaciones muy sencillas para encontrar el intervalo solución y se tienen que cumplir las dos al mismo tiempo. O sea que otra vez tengo que hacer una intersección. ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto. Si x es mayor que 1, ¿cuál es mi conjunto de solución? Todos los x más grandes que 1. ¿Cómo lo escribo como intervalo? ¿Cuál es el intervalo solución? Paréntesis, 1, coma, infinito. Cierro paréntesis. Exactamente. Desde 1 hasta infinito no contiene al 1. Para la segunda inecuación, x es más grande que menos 4. ¿Cuál es mi conjunto de solución? De menos 4 a infinito. Exactamente. Desde menos 4 hasta infinito. También abierto. Y tengo que resolver la intersección de esos dos conjuntos de solución. Sería de 1 a infinito.
Exactamente. Un intervalo me dice que voy desde -4 hasta infinito. Y el otro intervalo me dice que voy desde 1 hasta infinito. La intersección donde ocurren las dos situaciones, o sea, la solución de mi primera opción, ¿cuál es? Desde 1 hasta infinito. En el caso de que ambos términos de ese producto, ambos factores, sean positivos. También tenía una segunda posibilidad, donde los dos factores eran negativos, x menos 1 menor a 0, x menor a 1, y a su vez, x más 4 debe ser menor a 0, o sea que x debe ser menor a -4. Como x es más chico que 1, vengo desde menos infinito y llego hasta 1. Como x es más chico que -4, vengo desde menos infinito y llego hasta -4. La intersección de esos dos conjuntos. ¿Cuál va a ser la solución? -4, no, de menos infinito a -4. Exactamente. Mi otra posible solución, la solución 2, viene desde menos infinito y llega hasta -4. Bien, ahora, todos los valores que cumplen la solución 1 son solución de la ecuación. Todos los valores que cumplen la solución 2 también son solución de la ecuación. Estén en una, estén en la otra, no es el caso, pero podría pasar, o estén en los dos intervalos, van a ser solución. Entonces, acá, ¿qué estoy diciendo? Que la solución de la inecuación es la solución de la opción 1 o la solución de la opción 2. Fíjense que no es lo mismo. Acá yo decía pasa una y la otra. Acá digo pasa una o la otra. ¿Pueden pasar las dos? Sí, pero lo que me interesa es que tiene que estar en algunas, no necesariamente en las dos. ¿De qué operación de intervalos estoy hablando? De la unión. Entonces, la solución de la inecuación original, que es la solución 1 unido a la solución 2. En este caso, desde menos infinito hasta -4 unido al intervalo desde 1 hasta infinito. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Si lo tengo que representar gráficamente la unión, ¿qué es lo que hago? Dibujo la recta real, dibujo los dos intervalos, ambos abiertos, y ya tengo dibujada o representada gráficamente el conjunto solución. Bien, ¿hasta aquí tienen algún problema? No, profe. Bien. Con eso terminamos lo que sería el repaso de inecuaciones, porque ya estamos considerando todos los casos. Siempre que tengan una ecuación cuadrática, trabajen de esta forma. No importa si mi ecuación cuadrática es completa, o sea, tiene todos los tres términos, o les falta alguno. Porque en los casos en los que no tengan término lineal, si ustedes tratan de despejar el exponente 2 pasándolo como raíz cuadrada, tienen que tener en cuenta que van a entrar en el concepto de valor absoluto. Entonces, como por ahí a veces manejar el valor absoluto nos cuesta un poquito más, lo mejor es trabajar la inecuación como la ecuación cuadrática como su forma factorizada y luego con los signos de los factores. Vamos a trabajar un poquito, pasemos a lo que es el punto número 3 de las coordenadas polares de las que les habló el profe hoy.
Las coordenadas polares las vamos a volver a utilizar más adelante, no solo ahora, y son importantes porque te facilitan muchas cosas o muchos cálculos al realizar otro tipo de operaciones como las integrales, por ejemplo. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de coordenadas polares es que es una nueva forma de medir en tu plano. Nosotros estábamos acostumbrados, y ustedes, aunque no hayan tenido álgebra, de todas formas lo hacen en análisis 1, a trabajar siempre con puntos o con funciones en un plano XY. Para ubicar un punto en el plano XY, por ejemplo, un punto P de coordenada 2, 3, ¿qué es lo que sé? Que la primer componente del punto corresponde a la abscisa o al eje de las X, y la segunda componente a la ordenada o el eje de las Y. Entonces, ¿qué hago? Ubico el 2 sobre el eje de las X. Ubico el 3 sobre el eje de las Y. Y puedo encontrar mi punto. La correspondencia biunívoca de las que le hablaba el profe, ¿a qué se refiere? A que el punto P es el único punto que tiene coordenadas 2, 3 y que se dibuja de esta forma. Hay una sola forma o una única forma de dibujar este punto en el plano. Y a partir de este punto en el plano, en el otro sentido, es lo mismo. Este punto, la única forma de escribirlo es como el punto de coordenadas 2, 3. Por eso es biunívoca, lo escribo de una forma o de la otra y es única. Este gráfico hace referencia únicamente a este punto, y este punto hace referencia únicamente a este gráfico. Cuando hablo de coordenadas polares, cambia mi situación, porque yo trabajo con las coordenadas polares sobre el plano XY, pero miro mi plano XY, o lo mido, o lo concibo, no sé, como lo quieran pensar, desde otro ángulo, desde otro punto de vista. ¿En qué cosas tengo que pensar? En distancia al origen y en ángulo de inclinación. Entonces, cuando yo hablo de distancia al origen, estoy hablando de esa distancia o de esa longitud que va a tener ese radio del que les hablaba el profe. Un punto, lo llamemos Q por ponerle otro nombre, en coordenadas polares, tiene dos valores. La distancia al origen, que yo por ejemplo la voy a llamar 1, y el ángulo de inclinación, que para hacerlo fácil, en este caso voy a poner pi sobre 4. ¿Cuánto vale pi sobre 4? A ver, chicos, 45. en general, sí, decime. 45 grados, pero Exactamente, no se olviden que pi radianes es equivalente a 180 grados. ¿Sí? Con esa equivalencia siempre puedo trabajar. 180 dividido 4 me da 45. Entonces estoy hablando de 45 grados. ¿Cómo voy a medir esto? Ustedes pueden medir, así como nosotros marcamos la X y la Y, acá puedo marcar la distancia al origen y también puedo marcar el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación respecto de quién se mide, siempre respecto del eje de las X. Voy a hacer más arriba. Entonces, si yo decido marcar ahora primero el ángulo de inclinación, este se mide respecto del eje de las X. Entonces yo vengo con mi transportador, con mi semicírculo, y pongo el semicírculo en el origen, apoyado sobre el eje de las X, y mido 45 grados. Cuando mide 45 grados voy a encontrar un puntito acá. Y en realidad, es una recta, chicos. Cualquier punto de esa recta tiene el mismo ángulo de inclinación. Todos esos puntitos tienen este ángulo de inclinación, que es 45 grados, o bien pi sobre 4, que es lo mismo. Cualquiera de esos puntos cumple esa condición. Así como cualquiera de los puntos sobre esta recta tiene ordenada, o sea, el valor de i igual a 3. De la misma manera, cualquier punto sobre esta recta vertical
tiene abscisa, el valor de x igual a 2. Bien, hemos marcado el ángulo de inclinación. Puede ser cualquier punto que se encuentre sobre esa recta. ¿Cómo marco la distancia al origen? El radio vector que yo he llamado de una unidad, esta distancia al origen, si yo dibujo una circunferencia con centro en el origen y radio 1, supongamos que esto es 1, las circunferencias me salen muy feas, chicos, pero ustedes tengan mucha imaginación. Ahora el 1 está más acá. Usen compás, o hagan la fea igual que yo. Tenemos la circunferencia. Cualquier punto sobre esta circunferencia, la distancia de este punto al origen es 1. De este punto al origen también es 1, porque estoy pensando en una circunferencia con centro en el origen y radio 1. ¿Está claro eso? ¿Puede repetir, profe? Bien. Si ustedes agarran el compás, supongamos que tomen una unidad grande, como 3 centímetros. En el centro del sistema, este dibujito va a salir feo. En el centro del sistema ponen el palito, la agujita que pincha del compás. Abren el compás y toman una distancia. Supongamos que esa distancia llamo 1. Y ahora, con mucha imaginación, yo agarro mi compás y hago toda la circunferencia. ¿Sí? Todos estos puntos se encuentran, esta distancia es igual a esta distancia, es igual a esta, es igual a esta, y es igual a esta. ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. Bien, entonces todos los puntos de esa circunferencia tienen la misma distancia al origen. En este caso, para mi dibujo, el radio 1 o la distancia 1. Medimos la distancia al origen, así como aquí habíamos medido la x, que valía 2. Después mido el ángulo. Aquí medí la y, que vale 3. Mido el ángulo. Vengo con mi compás y busco un ángulo de 45 grados. Encontré este punto. Con mi compás era muy sencillo. Pero en realidad cualquier punto que vaya desde el origen en toda la recta, que tiene la misma inclinación, tiene el mismo ángulo respecto del eje de las X. ¿Está claro? sí, profe. Bien, ¿cuál es el punto? No escuché. ¿Camila? No se entendió lo último que dijo. ¿Lo del ángulo? No, dijo cuál es el punto y se cortó. Ah, no terminé. Me callé porque había escuchado algo. Ahora sí, ¿cuál es el punto en el plano que cumple con las dos cosas? El punto que cumplía con que su abscisa es X y su ordenada es Y es este punto P, donde se corta la recta de X igual a 2 con la recta de Y igual a 3. El punto que dista del origen 1 con un ángulo de inclinación de 45 va a ser este puntito Q. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, ahora si yo quisiera un puntito, no sé, R, que dista del origen 1, pero tiene una inclinación de 180 grados. Como dista 1 del origen, me sigo moviendo sobre esa circunferencia de radio 1, pero tiene un ángulo de 180 grados. ¿Dónde lo buscarían ustedes? Contrario al punto. 180 grados, fíjense que es un ángulo llano. ¿Estaría acá o no? Sí. Bien, y si ahora quiero uno que tenga una inclinación, lo llamemos P, de pi sobre 2, ¿dónde lo buscaría? 90 grados. Exacto, en el eje Y, que está acá. Sí. Este es P. Y si quiero un ángulo, vamos de nuevo con el pi sobre 4, lo llamemos M, que ahora tenga un radio de 1/2 o una distancia al origen de 0,5 y un ángulo de inclinación de pi sobre 4.
El ángulo de inclinación lo tengo dibujado, pero la distancia al origen por ahora no. ¿Cómo marcaría la distancia al origen? Sería la mitad de la que habíamos marcado anteriormente. Exactamente, voy a buscar una circunferencia de radio 1/2. Y este puntito de acá sería mi punto M. Y de esta forma, cuando a mí me den estos datos, las coordenadas polares de un punto, donde en coordenadas polares, cuando me dan los datos de un punto, no me dan X e Y, me dan el radio vector o distancia al origen, que según la bibliografía que usen puede llamarse R o puede llamarse ρ, que es lo mismo, y el ángulo de inclinación que puede llamarse pi o puede llamarse tita. Pero es lo mismo. ¿A qué hago referencia? A una distancia al origen y a un ángulo de inclinación. Una vez que a mí me den unas coordenadas polares, yo puedo representarlas gráficamente. Para marcar la distancia, ¿qué necesito dibujar? Una circunferencia con ese radio. Para marcar el ángulo de inclinación, una recta con ese ángulo de inclinación. ¿Alguna duda hasta aquí? Voy a tomar como no. Aquí la correspondencia no es biunívoca. Y esto es importante. Porque si yo, por ejemplo, marco un punto, supongamos lo vamos a hacer con rojo. Un punto lo vamos a llamar a este S, que tiene radio 1, distancia al origen 1, y ahora tiene un ángulo de inclinación de 5pi sobre 4. No. Pi es 180, 360 son 8, de 9pi sobre 4. Busquen su calculadora y hacemos 9 por pi dividido 4. Pi es 180, dividido 4 me queda 45. 45 por 9 me da un ángulo de inclinación ¿de cuánto? De 405 grados. Me pasé de la vuelta completa. Porque recuerden que un círculo completo, si yo hago esto, hasta aquí sumé 360 grados. Y si yo hago 360 grados más 45 grados, ¿qué ángulo encuentro? El ángulo de 405 grados. Estoy diciendo que este punto S es este mismo punto que llamé Q, porque tiene una distancia al origen de 1 y un ángulo de inclinación, en este caso de 405, pero esos 405 son 360 más 45. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, y de la misma forma puedo encontrar un montón de puntos, así como el punto Q lo puedo escribir como 1 pi sobre 4, el punto S es el 1, 9 pi sobre 4, el punto Q va a ser, a ver, 8, 8, 16 más 1, Q ya lo tenía, T, 17 pi sobre 4. Y es el mismo ángulo, porque ahora hice 2 vueltas completas y llegué al mismo punto. Este mismo punto también se llama T. Entonces aquí la correspondencia no es biunívoca. ¿Por qué? Porque un punto del plano se puede escribir de infinitas formas distintas, porque yo puedo dar infinita cantidad de vueltas y llegar al mismo ángulo. ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces, en el punto 4, ¿qué me pedía? Punto 3, perdón. Graficar puntos cuyas coordenadas polares se dan a continuación, les dan el punto y le piden que lo dibujen en el plano coordenado. Eso ya sabemos hacerlo. Y establecer una relación con el sistema de coordenadas rectangulares. Encontrar las correspondientes coordenadas cartesianas. Con eso terminamos. Voy a borrar aquí un poquito.
Esto lo tienen en la teoría, de todas formas yo se lo escribo. Siempre que yo tengo un cambio de coordenadas, si paso de X, Y, del plano de las coordenadas cartesianas a las polares, que son R', o al revés, si paso de las polares, R' a las cartesianas, X, Y, siempre hay ecuaciones que me transforman unas coordenadas en las otras. Cuando yo quiero ir de coordenadas polares a cartesianas, ¿yo qué voy a decir? Que el valor de X va a ser igual al radio por el coseno del ángulo, y el valor de Y va a ser igual al radio por el seno del ángulo. Este es un cambio de variables. Yo tengo de datos las cartesianas, las polares, este es el radio, y este otro es el ángulo, y con estas coordenadas, usando las ecuaciones de transformación, puedo escribirlo en cartesianas. Entonces, ¿qué es lo que diría? El valor de la coordenada X va a ser igual al radio, vale 1, por el coseno de pi sobre 4. ¿Cuánto vale X entonces? El coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2 por 1 raíz de 2 sobre 2. Para Y, de la misma manera, 1 por el seno de pi sobre 4. Entonces el valor de Y va a ser igual a 1 por el seno de pi sobre 4, que es raíz de 2 sobre 2. Este punto Q escrito en coordenadas polares es del 1, 45 grados o pi sobre 4, y también se puede escribir en coordenadas cartesianas como el raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Es el mismo punto. De la misma forma, el ejercicio solo nos pide pasar de polares a dar las cartesianas, solo este paso. De la misma forma como yo puedo pasar de polares a cartesianas, también hay ecuaciones de transformación al revés. Si yo lo tengo en cartesianas, lo puedo llevar a polares. ¿Qué me diría? El radio no es otra cosa que el radio de una circunferencia, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y el ángulo de inclinación va a ser la tangente trigonométrica de la ordenada al origen, el valor de y, sobre x. Estas ecuaciones de transformación me sirven para hacer el proceso contrario. Si yo tengo el punto dado en coordenadas cartesianas y quiero pasarlo a polares, uso estas ecuaciones de transformación. ¿Alguna duda? No, profe. Bien, bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Yo les aconsejo, chicos, que traten de avanzar al menos hasta el ejercicio 4. Por ahí el ejercicio 4 les va a costar un poquito, porque es un tema que no vienen trabajando. Pero al menos traten de mirarlo al práctico, porque no se olviden que el lunes es feriado, así que nos vamos a volver a ver recién